Muy buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por tener la oportunidad de hablar sobre la palabra del Señor en este día y coincide el título de esta reflexión dominical con lo que les acabo de decir. Y el título de esta reflexión es La palabra creadora. Y tenemos como base un versículo que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 3, que a la letra dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este pasaje también se encuentra en otras versiones y es interesante saber que en una traducción dice, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Y hay otra versión un poco más directa que dice, dijo Dios, le ordeno a la luz que brille, y la luz empezó a brillar. Y usted podrá ver diversas versiones que hablan sobre este hecho creador, en donde se enfatiza el poder de la palabra de Dios para crear. ¿Y qué nos proponemos con esta reflexión? Bueno, en primer lugar, queremos destacar el poder de la palabra de Dios, dicha o escrita, para crear. Y esto se dice para todas las edades, para que lo sepan todos los hombres y mujeres de cualquier generación, que hay poder creador en la palabra de Dios. También queremos reflexionar sobre la importancia de hablar la palabra de Dios a quienes nos escuchan, haciéndoles ver que es Dios el que habla y no los que estamos hablando a nombre de Él. Y en tercer lugar, también queremos destacar el papel de Jesucristo, que se identificó a sí mismo como la palabra de Dios, que trajo luz al mundo para que las tinieblas fueran vencidas por la presencia del Señor, que dijo, yo soy la luz del mundo. Hay una obra teatral escrita por el inglés William Shakespeare que trata sobre un diálogo en el cual un príncipe llamado Hamlet habla con un compañero de él llamado Polonio. Resulta que Hamlet estaba leyendo un escrito y luego le pregunta a Polonio, ¿qué es lo que lee, señor? A lo que contestó Hamlet, palabras, 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 como queriendo decir, estoy leyendo algo que no tiene mucha importancia, que no tiene significado muy grande para mí. A veces las palabras dichas o escritas no significan mucho para el que las lee, sobre todo cuando él sabe quién es el que ha dicho o ha escrito aquello. Pero en cuanto a la palabra de Dios no podemos decir lo mismo, porque como nos proponemos en esta mañana, veremos que Dios dijo y hubo resultado instantáneo como respuesta a lo que Él dijo. Y para poder comprender esa verdad, me voy a permitir leer este capítulo 1 en sus partes esenciales. Por ejemplo, el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios,
júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla está en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vemos aquí que el tema principal es la creación por medio de la palabra. Todos sabemos que para edificar una casa, un edificio, un puente o una carretera o lo que queramos construir, necesitamos para eso materiales que los constructores y albañiles llaman materia prima. Ahora pregunto, ¿cuál fue la materia prima que Dios utilizó para construir o para hacer la luz y los demás elementos de la creación? Usted y yo lo sabemos. ¿Cuál fue la materia prima? La palabra. Esto es algo sorprendente. Ningún ser puede atreverse a crear algo a través de la palabra.
Y sobre todo en el caso de la luz que fue creada de la nada, porque se nos dice que había un caos, había una oscuridad caótica al principio y luego dijo Dios, sea la luz, y la luz surgió. Era necesario que se diera a conocer lo que había para empezar a trabajar. Vemos aquí en la creación un orden lógico y podemos ver que hay un drama de 6 episodios que aquí se denominan días, en los cuales Dios estuvo creando cada una de las partes que ahora podemos ver. Y que al final, en el día sexto, construyó su obra maestra, por decirlo así, que es el hombre y la mujer. Es bien curioso ver que cuando Dios crea la luz, las estrellas, las montañas, los lagos, los ríos, etc., simplemente dice sea o hágase. Y no se pone Dios a relacionar aquello con su persona. Hay un momento en que Dios bendice a los seres de la creación, que eran estos animales y plantas, y Dios aquí les habla y les da la orden de que se multipliquen y se produzcan y se reproduzcan. Y eso sucedió en efecto. Pero cuando llega a la creación del ser humano, dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí Dios crea al hombre conforme a un modelo. ¿Y cuál es ese modelo? Dios mismo. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que significa que el ser humano iba a recibir algunos de los atributos que Dios tiene, que no recibieron los otros seres de la creación, lo que significa que Dios tuvo un propósito muy grande para el ser humano. Y podemos ver, hermanos y hermanas, que este capítulo 1 de Génesis habla del primer momento de la creación, el cual tiene dos partes. La primera parte, que ocupa los primeros 3 días, se refiere a la creación de los espacios y lugares. Y en segundo lugar, los versículos 4, 5 y 6, se da a conocer la acción de llenar y poblar estos espacios. Es decir, que Dios creó lo que podríamos llamar la infraestructura, pero luego vino y distribuyó esos elementos de la manera que a Él le pareció. Y hay un estribillo que vemos en cada uno de estos momentos. Y vio Dios que era bueno. Dios elabora algo que tiene en mente, reúne los materiales, en este caso su palabra o sus dichos, y finalmente evalúa aquello que Él ha hecho. Y en todos los casos vemos que todo lo que Dios había hecho era bueno. Un administrador de empresas podría decir que Dios aplicó aquí el proceso administrativo de la mejor manera posible, porque primero se dio en él el plan, después la segunda parte que consistió en reunir los elementos que iba a utilizar para hacer aquello que había surgido en su mente. Luego viene la ejecución de aquello que Dios había planeado. Y por último viene la evaluación. Vemos pues que se da el plan, la organización, la ejecución y la evaluación de todo lo hecho por el Creador. Y todo fue bueno en gran manera. Motivo de regocijo para nosotros que vemos en este hecho creador de Dios un momento en el cual Él se da a conocer a la humanidad y a todo lo que en el mundo existe.
Y podemos ver también que hay un versículo que para algunos podría ser un poco contradictorio, como es el 14, donde dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y así fue como surgieron el sol, o sea, la lumbrera mayor, y la luna como lumbrera menor, y también las estrellas. Y alguien dirá, bueno, ¿y que ya no había hecho Dios la luz? Sí, Dios la había hecho. Aquí hay que ver una distinción, porque en el versículo 13 habla de la luz, pero en un sentido amplio, en un sentido general. Y ya en el versículo 14 en una forma más específica. Y un científico chileno de nombre Domínguez Casanueva, al reflexionar sobre esto, dice él algo muy interesante que me voy a permitir leer. La contradicción desaparece si tomamos en cuenta la voz luz en sentido general, energía que Dios concentrará en el sol. Y luego continúa diciendo, en nuestro siglo este grave error del Génesis se ha disipado. Y muy lejos de ver aquí un error, vemos un acierto científico verdaderamente sorprendente. Hoy sabemos que la luz y la materia no son sino distintas formas de una misma cosa, la energía. Sabemos también que de todas las formas de la energía es la luz la más pura y la única que pudo existir sin un soporte material. ¿Cuál fue el material o la materia prima para la creación de la luz? Ya lo dijimos, la palabra de Dios. Podemos ver entonces que no hay ninguna contradicción entre el versículo 13 y el 14 en cuanto a la luz. A cada elemento le tocó un papel específico que Dios designó para la creación de este mundo que no es eterno, porque se nos dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero eso no debe importar, porque ya sabemos que Dios que crea también destruye y recrea, es decir, que crea lo que tal vez estaba destruido. Hay una leyenda muy universal sobre el fénix, que es una ave mitológica que surgió de sus cenizas. Y así lo creían los antiguos. Pues Dios está por encima del fénix, porque Él no necesitó ni cenizas, ni restos, ni nada que se pareciera para crear la luz y lo demás que nosotros vemos y admiramos. Entonces esta obra creadora y ordenada de Dios se describe aquí en el Génesis en 6 actos comparados o asemejados a los días, porque algunas personas piensan que estos días de los cuales habla el Génesis no son estos días de 24 horas que modernamente tenemos, mientras que hay otros que dicen que no. ¿Y por qué no podía ser un día de 24 horas? Si para Dios no hay nada imposible, Él podía haber hecho en una semana todo eso. Sea como sea, para Dios no hay nada imposible. Y no vamos a debatir eso, porque no es ese el tema. Lo importante es que Dios creó de la nada lo que aquí vemos. Y se necesita que nosotros también podamos, a través de la fe, ver en la nada algo que Dios puede hacer. No se entiende aquí, pues, que el propósito nuestro es estar hablando sobre la duración de los días. Lo importante es que Dios creó en ese periodo, descrito por la Biblia como días, todo lo que nosotros vemos y admiramos. Este bello conjunto de
una objetividad artística dispuesta en una forma simétrica para el ser humano. Todo fue hecho a la perfección. Vemos que de las tinieblas surgió la luz, que del aspecto terráqueo surgió lo que podemos llamar nosotros cielo. De esta tierra pudo surgir una parte seca y una parte con agua, que se llamó mar. Y todo esto fue un elemento complementario para lo que Dios había hecho al principio, la primera creación. Aquí tenemos una materia informe, caótica, desordenada, que fue animada por el soplo del Espíritu de Dios, que es el principio de orden, de energía y de vida. El Espíritu de Dios da vida a todo. Y en la Biblia abundan ejemplos. Uno de ellos es el caso de aquellos esqueletos o huesos secos que había en un lugar desértico, al cual fue enviado el profeta Ezequiel, y que por la palabra que Dios le dio, aquellos esqueletos se formaron y constituyeron personas de carne y hueso, pero no tenían vida, y allí intervino el Espíritu de Dios para darle vida a aquellos hombres, según lo menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 27. Entonces, podemos ver que esta creación nos da a conocer el poder de la palabra de Dios en esta primera creación. Pero luego hay un segundo momento, una nueva creación, y esa la vemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, donde se nos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús viene y se identifica como la palabra. Hay una palabra griega que es logos, que es la que se usa en este evangelio, porque debemos saber que los evangelios y todos los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, ese griego koiné, y que se usa la palabra logos para referirse al Señor. Y logos tiene muchos significados. Para unos quiere decir palabra, para otros quiere decir verbo, pero lo que se busca es la idea que expresa la palabra logos, y que es como una especie de comunicación entre Dios y la humanidad a través de Jesucristo. Y viene la palabra de Dios, el verbo de Dios, que es Cristo, emergiendo cuando la humanidad estaba sumida en una oscuridad ocasionada por el pecado, por las injusticias y todos aquellos males que se derivan de la pecaminosidad humana, y surge como la palabra que da vida. Por eso el Señor Jesucristo siempre estuvo refiriéndose a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y en una forma metafórica, diciendo que el que comiera su carne y bebiera su sangre tendría vida y vida eterna. Jesús viene en este segundo momento de la creación. La primera creación, que es la de Génesis, podemos calificarla como creación material. Y esta segunda creación, inaugurada por Jesucristo, es la creación espiritual, en la que nosotros estamos ahora, y que podemos entender mejor lo que Dios ha hecho con los seres humanos, porque Jesucristo vino a explicar, a aclarar, a expresar puramente el plan de Dios
para los seres humanos. Y por eso podemos ver que la oscuridad siempre había estado sobre el hombre caído, pero vino Jesucristo como la palabra viva y puso en el hombre vida y vida eterna, porque Él dijo que daba vida y vida permanente. Y ese es el mensaje, la creación de Dios para los seres humanos y los demás seres de la creación, y la creación dada por Jesucristo con especialidad para los seres humanos, especialmente para aquellos que creen en Él. Porque dice Juan que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Si la luz dio a conocer el desorden caótico en que estaba el cosmos, o lo que podría llamarse el mundo de aquel entonces, Jesús, que es la luz, viene también a revelar plenamente cuál es la realidad de los hombres y mujeres que se han alejado de Dios y que necesitan ser reconciliados por Él a través de Jesucristo, la palabra, el verbo que estaba con Dios en el momento de la creación y que participó en la creación y que ahora viene para invitarnos a formar parte de su reino, del cual Él es la cabeza. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y estamos todos invitados a formar parte de la cabeza del Señor Jesús, porque Él se entregó, dio su vida para que la iglesia pudiera ser salva. Y ese es el mensaje que tenemos. Y estamos hablando palabra de Dios y no palabra nuestra. En cierta ocasión, un rey llamado Sedequías le preguntó a Jeremías, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías le dijo, sí, hay palabra de Jehová para ti. Y luego le dio a conocer lo que iba a suceder, que en efecto se dio tal como el profeta lo había dicho. Ahora estamos hablando palabra de Dios para todos los que nos escuchan, invitándolos a que vengan, porque hay palabra de Dios para ellos. Y esa es palabra de vida eterna, como dijo el apóstol Pedro, refiriéndose al mensaje que Jesucristo tenía para la humanidad y que ahora está documentado, sistematizado, ordenado en este libro que llamamos Biblia, compuesto por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Venga usted al Señor en este momento. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de haber reflexionado sobre el poder creador de la palabra tuya. Palabra escrita y también palabra hablada, que tiene ese valor creador y también restaurador. Y por eso te damos gracias y queremos, Señor, que nos hagas voceros tuyos para que anunciemos no la palabra nuestra, no lo que nosotros pensamos, sino lo que tú quieres que hablemos para que el mundo sea salvo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.